Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio sobre el número de Avogadro. William Thomson, Lord Kelvin, sugería este método para apreciar la enormidad del número de Avogadro. Supongamos que tenemos un vaso de agua y que podemos marcar todas las moléculas que hay en él. Luego arrojamos el contenido del vaso en el océano y mezclamos bien toda el agua que hay en la Tierra. Y al cabo de un tiempo, llenamos nuevamente el vaso con agua. ¿Cuántas moléculas marcadas encontraremos en él? En biología llamamos a este método, descrito por Lord Kelvin, el método de captura, suelta y recaptura. Y es el método que utilizamos para contar los incontables. Por ejemplo, cuántas hormigas hay en un hormiguero o cuántos ratones hay en el campo, esas cosas. Y acá, en termodinámica, Lord Kelvin lo usa para que logremos dimensionar el número de Avogadro. El número de Avogadro es un número enorme que es difícil de mencionar, de hacernos una idea. El número de Avogadro vale 6,02 por 10 a la 23. Te lo escribo de otra manera a ver si te cae la ficha. Ese es el número de Avogadro, escrito pero no en notación científica. 602.200 trillones. Y es básicamente el número de moléculas que hay en un mol de esas moléculas. Un mol de agua, o sea 18 gramos de agua, tienen un número de Avogadro de moléculas individuales. Un mol de estrellas tienen un número de Avogadro de estrellas, cosa que no hay en el universo. Bueno, asumamos el desafío de Kelvin y vamos al experimento, un experimento mental, lógicamente, de las moléculas en un vaso de agua. Supongamos que tenemos un vaso de agua, hay que hacer varias estimaciones en este ejercicio. Supongamos que el vaso de agua tiene 100 mililitros de agua y a eso lo vamos a llamar volumen del vaso. 100 mililitros. ¿Cuántas moléculas de agua hay en esos 100 mililitros? Y si 18 gramos tienen un número de Avogadro, 100 gramos, que es lo que hay en 100 mililitros, por regla de 3 simple, obtenemos que el número de moléculas es 3,36 por 10 a la 24 moléculas. Eso es más o menos 5,5 moles de moléculas de agua. Ahora supongamos que podemos marcarlas a todas, a cada una de esas moléculas. Le ponemos un cartelito rojo a cada una de esas moléculas. Esto es un experimento mental, es una ficción, pero supongamos que podemos hacerlo. El vaso ahora se vería así. Y ese vaso lo vertimos en el inodoro, tiramos la cadena, por la cloaca llega al río, por el río llega al mar, y le damos suficiente tiempo para que se mezcle completamente en el agua de todos los océanos. No sé cuánto tiempo dura eso, un par de años, un par de décadas, un siglo, no importa. Pensemos simplemente que llegamos al momento en que esas moléculas marcadas se reparten uniformemente en toda el agua del planeta. ¿Cuál es el volumen de agua del planeta? Bueno, básicamente es la que está en los océanos. Tenemos que hacer una estimación. Los océanos cubren más o menos un 70% de la superficie del planeta y tienen una profundidad promedio de 4,2 kilómetros, o sea 4.200 metros. Entonces, el volumen de agua del planeta es V sub O de océano, 0,7, 70%, por la superficie terrestre, por la profundidad promedio de los océanos. O sea, 0,7 por 4 veces pi por el radio del planeta al cuadrado, esa es la superficie terrestre, por 4.200 metros.
Y eso nos da 1,5 por 10 a la 18 metros cúbicos. Eso significa que en el planeta tenemos 1,5 trillón de metros cúbicos de agua, gota más, gota menos. Y una vez que nuestras moléculas marcadas están uniformemente distribuidas en ese volumen enorme de agua del planeta, con el mismo vaso lo ponemos debajo de la canilla, abrimos nuevamente la canilla y volvemos a llenar el vaso. Y nos preguntamos, ¿cuántas moléculas marcadas de las que marcamos en esa primera instancia hay ahora en el vaso? Si las moléculas marcadas están uniformemente distribuidas, la misma proporción que hay en los océanos habrá en el vaso que acabamos de llenar. O sea, el número de moléculas marcadas totales sobre el volumen total de agua en el planeta va a ser igual al número de moléculas recapturadas sobre el volumen del vaso. De ahí despejamos el número de moléculas recapturadas y obtenemos 3,3 por 10 a la 24 moléculas por 1 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, los 100 mililitros, dividido 1,5 por 10 a la 18 metros cúbicos, el volumen de agua en el planeta. Y si hacemos la cuentita, encontramos que el número de moléculas recapturadas, las que hay ahora en esta instancia final del experimento, es 224. Espero que el resultado te sorprenda. Las malas lenguas dicen que Kelvin contaba este experimento no con moléculas marcadas, sino con moléculas de orina, agua de su propio pis. Espero que te haya gustado el método de captura, suelta y recaptura. En este video que te voy a dejar indicado en la descripción vas a encontrar una explicación mejor hecha que la que acabo de hacer yo, realizada por Alberto Rojo en su ciclo de Física en Cuarentena. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.